Saludamos a todos los televidentes y radioyentes que en esta hora están en sintonía de nuestra programación. El día lunes 14 de marzo y nosotros agradecidos con el Señor que nos permite llegar hasta sus hogares con este estudio de la lección de la escuela sabática. Mientras usted conduce un automóvil, si va escuchando Radio Advenimiento por las calles de Dallas, Texas y sus alrededores, qué gusto nos da que esté escuchando esta programación por la frecuencia 990 AM. De manera que le deseamos mucha bendición mientras usted conduce ese automóvil, mientras trabaja, tal vez como aquí le dicen troquero al que anda llevando cargas en esos trailers y tal vez va escuchando Radio Advenimiento. Qué gusto nos da. Yo ya he hablado con algunos hermanos troqueros que vienen de Miami, que vienen de otras partes a dejar cargas aquí en el área de Dallas y me han dicho que de que entran ellos empiezan a escuchar la 990M, de que entran aquí a Texas en cierta área donde ya se escucha la frecuencia, y dicen que mientras andan aquí en el área de Dallas, ellos andan gozándose con la programación de Radio Advenimiento. Otros, cuando ya salen de Dallas, que ya no se oye la frecuencia, van y se conectan a nuestra aplicación, a la aplicación que se llama Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, y allí ellos van oyendo la radio por el internet. Otros van al TuneIn Radio. En esa otra aplicación del TuneIn Radio, y buscan Radio Advenimiento y ahí la andan escuchando en cualquier parte de los Estados Unidos donde anden o en cualquier parte del mundo. Porque la aplicación de nuestra iglesia, que se llama Iglesia Advenimiento, y la otra que es TuneIn Radio, pues en cualquier parte del mundo usted la puede oír. Y allí escucha Radio Advenimiento. Esa TuneIn Radio es prácticamente una aplicación para escuchar diferentes radios. Así que ahí en el buscador, en la lupa, ahí le pone Radio Advenimiento y le va a salir. Y ya usted haga la suya, si la va a oír por el TuneIn. Pero si la va a escuchar por la aplicación de la iglesia, búsquela como Iglesia Advenimiento. Ahí usted va a poder ver la televisión las 24 horas. Puede también oír la radio las 24 horas, la programación que hay. De paso, justamente, hermanos, en este mes, nosotros estamos cumpliendo 10 años de estar al aire con Radio Advenimiento. Amén. 10 años de haber irrumpido en esta ciudad de Dallas con el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente. Este fue el detonante aquí en esta ciudad para muchísimas cosas, aún para que termináramos nosotros como ministerio independiente. Pero por la gracia de Dios nos hemos mantenido proclamando este mensaje. Amén. Y en esa frecuencia 990M que rentamos, a la cual llegamos por 30 minutos nada más, que un hermano había pagado 2 veces por semana. 2 programas de 30 minutos que se hacían por semana. Llegamos ahí con eso y hasta ahora, miren, nos hemos mantenido por 10 años, ahora con todo prácticamente, con todo el tiempo de la transmisión, porque usted esa radio la puede oír todo el día. Así que por la gracia de Dios nos hemos mantenido proclamando el mensaje. Es la única radio en todo Dallas que está predicando el mensaje de la verdad presente. Amen. El mensaje de los tres ángeles. Amen. Así que aquí en esta ciudad, si alguien por accidente anda ahí buscando radios y encuentra la 990M, ya lo agarró el Señor y es mejor que haga caso, porque si no, no sé qué va a decir, qué le va a pasar aquel día cuando diga, pues a mí nunca me dijeron, claro, ahí en la radio usted te dijo. Así que, hermanos, la trompeta está sonando a través de Radio Advenimiento, y por eso digo que saludo a los radioyentes y les animo a que sigan fieles a esta programación. Bueno, mis hermanos, esto es posible hacerlo por los diezmos, ofrendas y donaciones que llegan a este ministerio. Radio Advenimiento cuesta $22,000 al mes. Y luego tenemos los canales de televisión que equivalen a prácticamente $32,000, que equivalen en total $54,000 el mantener estos medios de comunicación. ¿Cómo se pagan? Porque Dios hace el milagro. Porque lo que entra no es competente para pagar esos $54,000. No entran a este ministerio $54,000. Así que esto está fuera de presupuesto.
Esto está en números rojos desde hace, creo que, unos 6 años. Esto, si fuera por nosotros, ya hubiera desaparecido. Porque si tú necesitas 54,000 y lo que te entra son 30,000, y a veces menos de 30,000, mira el gran déficit. ¿Cómo es que se mantienen pagando estos medios de comunicación puntualmente? Porque lo que entra, Dios se encarga de que sobre y abunde. Amén. Es decir, se paga y todavía tú ves que queda. Y cuando vienes otra vez a ver cuánto te entró en el mes, vuelves a ver que otra vez te ha entrado como 30,000 o menos de 30. Y tú dices, bueno, ¿de dónde agarraría los otros 24,000? Resulta que cuando tú vas a la cuenta, ahí está para pagar otra vez. Uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Ya les he dicho yo. Había un pocito de agua que estaba lleno y con ese comenzamos. Pero ese pocito de agua, cuando se hizo el primer pago, quedó ahí un poquito de agua. Y resultó de que cuando vino el segundo pago, no alcanzaba lo que entró, y agarramos del poquito de agua que había quedado, un poquito de agua para completar y pagar. Pero te quedó poquito de agua todavía. Vino el tercer pago y otra vez lo que te entraba no alcanzaba para pagar. Baja el pocito de agua y agarras otro poco de agua de ahí para alcanzar a pagar, pero te quedaba más poquita de agua. Bueno, lo que pasa es que el pozo de agua nunca se le acaba el agua. Gloria a Dios. Eso es lo que ha pasado aquí, que tú vas a agarrar de allí y nunca se acaba. Eso es un milagro que Dios está haciendo. Por eso es que yo, con toda, digamos, alegría, con toda propiedad, le digo, hermanos, hermanas, entren a este ministerio. Este es un ministerio de fe, que de verdad caminamos solamente por lo que Dios va dando. Y lo que Dios da, pues uno dice, no alcanza. Pero es que el pocito de agua no se ha acabado. Y entonces, hermanos y hermanas, hoy les animo para que nos sigan apoyando, para que sigan enviando aquí a este ministerio diezmos, ofrendas, donaciones especiales, para que sigamos proclamando este mensaje por los 4 canales de televisión rentados y la radio que tenemos rentada. Y así, hermanos y hermanas, para que sigamos también atendiendo a los enfermos completamente gratis en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Todo esto se hace con diezmos, ofrendas y donaciones, y yo le animo para que usted nos apoye. Aquí está en la pantalla las diferentes formas de cómo usted puede ayudarnos, pero el número para que se comunique conmigo y darle detalles de cómo hacerlo desde el extranjero, ahí está también, 214-881-4029, o el WhatsApp, signo más, luego el 1 y luego 214-881-4029, y ahí le explico todas las diferentes formas que usted ve en la pantalla. Para los que no están mirando la pantalla porque van oyendo la radio, esas formas son a través de la aplicación Cele, a través de PayPal, llamando directamente a ese número para darlo de su tarjeta de débito o crédito, o enviando por correo, cheque o money order al 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060, a través de RIA o Western Union, desde el extranjero, o también haciendo transferencias de banco a banco. Detalles yo se las puedo dar con mucho gusto para que usted se una a este ministerio, que hasta aquí todo lo que hace, lo hace porque la mano de Jehová nos ha ayudado. Bueno, hermano Ángelo, qué gusto nos da tenerle aquí otra vez a usted. Bienvenido. Pastor, estamos contentos y más contentos siempre que escuchamos esos testimonios de fe. Eso es lo que nos mantiene vivos y nos da esperanza de seguir adelante. Estamos contentos, hermanos, también porque Dios ha sido bueno y a través de todo este trimestre ha estado con nosotros. Ya estamos nosotros casi viendo el fin de un trimestre más y viene otro folleto siempre que me causa mucha suspicacia a ver qué será el próximo que viene. Hermanos, le animamos a que lea su Biblia como siempre. Estamos leyendo esta semana Romanos 13. Mire, hoy vamos a tocar también un poquito de Romanos 14. Por eso les recomiendo que lea así casi los 2 capítulos. Queridos, quiero recomendar ese canto que me encanta mucho, que dice Bajo sus alas. El coro de ese canto es Salvo en Jesús. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarnos? Estamos ahora, como dijo el pastor, animando también a que usted se
una a este ministerio y que pueda contribuir para que esta obra siga esparciéndose a través de todos los canales y toda esta radio. Yo he sido un bendecido porque, como dice el pastor, cuando uno anda en la carretera quiere escuchar algo sano, algo sin comerciales, sin algo limpio, y eso me ha beneficiado mucho a mí, la radio y el canal. Yo bajé la aplicación en mi teléfono y así yo siempre estoy, como dicen, al día con lo que está pasando en el ministerio. Bueno decir también que ese pocito es tan grande que ha alcanzado para la obra que más me emociona de este ministerio, que es la obra de Shepherd. Yo tengo un amor especial por esa obra, y cada vez que voy, que veo, cuando fui ahora, que llegué, que veo la casita y todo, le dije a Suri, yo quisiera quedarme aquí. ¿Cómo ha avanzado? Cuando yo fui la primera vez y vi eso de Shepherd, yo dije, bueno, yo creo que al pastor le dieron esto porque nadie va a querer esto. Y mire cómo eso está quedando tan precioso y tantas personas que son bendecidas en ese lugar. Sí, hermanos, gracias a Dios. Y para abonar un poquito más a lo que estaba hablando el hermano Ángelo de la radio. Bueno, hermanos, fue un 13 de marzo. Hoy es 14. Fue un 13 de marzo que por primera vez llegamos ahí a la frecuencia 990M a presentar nuestro primer programa de 30 minutos. Así que 13 de marzo es el aniversario que pues nosotros, por la gracia de Dios, estamos ahora reconociendo. 10 años, hermanos, 10 años de ministerio radial. Después, ya en el 2015, 3 años después, es que viene lo de la televisión, pero, como repito, fue a través de las ondas radiales que empezamos nosotros este caminar. Así que gloria a Dios por los 10 años. Bueno, mi hermano Ángelo, ¿qué le parece entonces si oramos? Sí, oramos, vamos a orar. Oh Padre, te damos muchísimas gracias por la radio, por la televisor, por el lindo ministerio de Shepherd, por los hermanos que contribuimos con esta obra. Señor, cuántas personas, cuántos testimonios escucho de personas que llegaron aquí por la radio, que el Señor lo inquietó. Tantos testimonios de personas de diferentes iglesias que llegan a la iglesia por medio del conocimiento por estas ondas radiales y televisivas. Hoy, ahora, Señor, queremos embarcarnos en un ministerio más, que es la obra médica misionera. Este es un ministerio también que queremos abarcar, y solamente con tu ayuda lo podemos hacer. Mueve los corazones de todo el que escucha, para que se sume a esta obra que es tu santa obra. Señor, bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Prácticamente a manera de continuación del tema de ayer, que es el tener un equilibrio inspirado cuando nos relacionamos con las autoridades, hoy viene para decirnos que eso debe hacerse también manteniendo un respeto adecuado. Y vamos a mirar, por ejemplo, en qué contexto es que ese respeto se tiene que mantener. Por supuesto, hermanos y hermanas, en todo contexto y en todo tiempo es que se debe mantener el respeto. Sin embargo, hay ciertas decisiones que algunas veces van a ser los gobernantes, y casi es redundar como decíamos lo de ayer, pero que no puede uno allí obedecerlas, y ellos lo podrán ver como una falta de respeto, pero es porque estamos respetando a Dios en ese caso. Pero vamos a circunscribirnos a un caso en específico que se dio con el pueblo judío. Todo tiene que verse primero en el contexto de cómo se dieron las cosas, en el contexto de por qué se dan los consejos. Y vamos a mirar, hermano Ángelo, la actitud y criterios que enseñó Cristo respecto a nuestros deberes hacia Dios y hacia el gobierno. Bueno, vamos a leer inmediatamente Marcos 12. Esta es la historia muy conocida de cuando quisieron tomar a Jesús, como dicen, engañar al maestro. Y dice Marcos, voy a leer del 13 al 17, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiera en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que
eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñan el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributos a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y le dijeron: ¿de quién es la imagen en la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces también aquí nos manda a leer Romanos 14. Vamos a ver qué dice Romanos 14. Vamos a ir a Romanos 14. 14:16. Dice: no seas pues vituperado vuestro bien. Aquí tenemos un cuadro muy claro de una situación que pasó Jesús, y es la situación donde estos hombres vienen a presentarle un desafío. Quieren poner a Jesús en contra del gobierno, vamos a decir así. Porque ellos no tenían, como decíamos ayer, ellos no tenían otra forma de atacar al ministerio de Jesús, sino ponerlo en contra del gobierno. Y así ellos quedan limpios. Nosotros no le hicimos nada a Jesús, pero empujando al ministerio de Jesús a que el gobierno lo destruya. Y usted sabe que ese mismo principio que ellos le están tratando de poner a Jesús todavía se sigue usando muy a menudo hoy. Aquí por lo menos en este país, el que no paga los taxes, eso es un problema muy serio. Entonces ellos quisieron atacar por donde ellos sabían que podían destruir. Pero lo que ellos no se imaginaban era que Jesús le entendía el corazón, porque mire cómo ellos vienen. Oh, tú eres... Eso no era lo que ellos pensaban de Jesús. Claro que oh, tú eres, y tú conoces los hombres, y tú dices verdad. Y entonces si Jesús hubiese sido como nosotros, mire, coge aire en el pecho y se vuelve un superhombre y dice: sí, nosotros hacemos lo que entendemos. No, Jesús le dijo: bueno, mis hijos, tráiganme una moneda. ¿De quién es la cara? Del César. Dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no, esto tiene una aplicación muy espiritual interesante. Hermano, al gobierno dele lo que es del gobierno, y a Dios dele lo que es de Dios. Le dijeron verdades al Señor, no vamos a negar, pero se lo dijeron de una manera hipócrita. Porque tenían razón cuando le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Aquí miramos nosotros que es verdad todo lo que están diciendo de Jesús. Efectivamente, Él es veraz. Efectivamente, Él no tiene favoritos, porque no anda viendo la apariencia de nadie para ver si va a hablarle o va a ayudarlo. Está diciendo lo cierto, pero el asunto es que es de una manera hipócrita. Y Jesús sabe de que no lo están diciendo porque estén reconociéndolo como que esa es una virtud buena que Él tiene, sino porque lo quieren entrampar. Y por eso dice que al ver la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen trampa? Y ya nosotros vemos, hermanos, el problema que había de fondo. El problema de fondo era que no querían pagar los impuestos a Roma. Miren, ayer me sentí tentado a decirlo, porque Pablo dice que hay que someterse a toda la autoridad. Y yo decía ayer de que había que ver los contextos históricos, que él se lo está diciendo en primer lugar a los cristianos y especialmente a los judíos. ¿Cuál era el problema de los judíos convertidos al cristianismo? El problema con el judío convertido al cristianismo es que el judío traía ya eso adentro, que Roma no los podía tener doblegados y que pagarle un tributo a Roma, eso era prácticamente asumir que eran esclavos. Y ellos
decían, nosotros libres somos. Ellos decían que eran libres. Y pagarle a Roma tributo, eso no lo podían soportar. Y por eso es que el judío siempre, aunque eran, digamos así, como el pueblo elegido, el judío siempre tenía aquello de querer rebelarse. Y habían revueltas. O sea, se levantaban revueltas, habían líderes que de repente aparecían y movían a los judíos a irse contra Roma. Entonces, pero todo el problema era por los impuestos, porque Roma venía y hacía un censo, y entonces de acuerdo al censo le ponía por cabeza a cada quien que tenía que dar un denario. Imagínense ustedes cómo se sentía el judío cuando me han contado y me toca pagar tanto. No soportaban eso porque era admitir que eran esclavos. Entonces Pablo, sabiendo que está ese trasfondo, es que le dice a los judíos cristianos: sométanse a las autoridades, no se resistan, no hagan revueltas, porque ustedes ahora están ya en calidad de cristianos, no pueden seguir de revoltosos. Y aquí ahora presenta el caso de una manera más clara en el asunto de los impuestos. No se rebelen, páguenlos. Si ustedes están viviendo bajo el protectorado de Roma, que hasta las monedas de ellos usan, pues lo lógico es que paguen. Y me gusta cuando viene Pablo y dice en este versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué quiso decir ahí? No den lugar a que hablen mal de su fe. No den lugar a que blasfemen de su fe. No den lugar a que blasfemen o a que vituperen de su fe cristiana. A eso se refiere cuando dice que no sea pues vituperado vuestro bien, vuestro privilegio. Hermanos y hermanas, este era el problema de fondo por el cual Pablo decía, sométanse. Bueno, vamos a ver cómo la hermana Guay explica esto de la trampa que le quisieron poner estos judíos. Interesantemente dice, la respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cálida respuesta a las preguntas. Teniendo en sus manos la moneda romana sobre el cual estaba tempado el nombre y la imagen del César, declaró que ya que estaba viviendo bajo la protección y el poder de los romanos, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviesen en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. El deseado de toda la gente, página 554. Indiscutiblemente nosotros estamos convencidos de que la autoridad, bueno, de hecho, hermano, de esto quizás no le va a gustar como yo lo voy a decir, pero miren, cuando en Romanos está diciendo Pablo, sométanse a la autoridad, el término que está usando es casi, o es el mismo término, como que la autoridad son diáconos. La palabra, la raíz de la palabra es sométanse, lo voy a decir así, no me lo vayan a malinterpretar, sométanse a los diáconos, como que la autoridad trabaja para Dios. Es el término, la raíz original de la palabra que Pablo usa en el capítulo 13. Indiscutiblemente, las autoridades quizás ellos no lo saben, pero Dios tiene el control. Y lo vemos una y otra vez repetido en la Biblia. ¿Qué le dijo Moisés al faraón? Jehová te puso para que se cumpliera la historia. Esto se va a hacer porque fue Dios que te puso ahí. No era el faraón que, ¿quién es Dios? No. ¿Qué pasó después? Al mismo Pilato, ya para no alargar mucho el comentario, el mismo Pilato le dice a Jesús, tú no sabes que yo tengo autoridad de liberarte. Y yo me imagino esa escena cuando Jesús lo miró y le dice, ¿qué autoridad tú tienes? La autoridad que tú tienes, ¿sabe quién te la dio? Fui yo que te di esa autoridad. Así que, tranquilo, tú estás ahí por un propósito. Entonces, todo gobernante que tenemos hoy
tiene un propósito. ¿Y qué tenemos nosotros? Que asumir la autoridad de Dios y cumplir, ayudar a que Dios cumpla también su propósito en nosotros. Porque la historia es de doble, como dice, como la moneda que acabamos de leer, es de doble cara la moneda. Jesús lo dijo claro: dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y ellos que hagan la suya. Hay hermanos que a veces exageran en algunas cosas que se inventan. Por ejemplo, dicen de que registrar un ministerio a nivel estatal o como una entidad que se encarga de pues buscar el bien de las personas sin fines de lucro, dicen que ya registrarlo, dicen que ya allí ya te sometiste al Estado y ya llegan bien lejos y dicen ya te sometiste a Roma. Pero a veces lo hacen basados tal vez en el contexto de lo que está ocurriendo en su país y lo aplican al mundo entero como que si fuera en todas partes igual. De ninguna manera, hermanos, vamos, digamos, contra Dios cuando venimos y registramos un ministerio en un lugar donde todavía hay libertad religiosa. Por ejemplo, este ministerio está debidamente registrado en el estado de Texas como una entidad sin fines de lucro que se dedica a proclamar la palabra de Dios. Y ya ha habido personas que me han dicho: pastor, usted está mal porque está registrado. Bueno, si César demanda que todas aquellas entidades que capten fondos del público estén debidamente registradas para que sean reconocidas como tales o debidamente autorizadas para captar fondos del público, si César te pide eso, ¿en qué le afecta eso a la obra? Ahora, si César dice: te tienes que registrar y de todos los diezmos que recibas y de las ofrendas nos tienes que dar una parte, ahí ya cambia el asunto. Mejor no nos registramos en ese caso. Pero aquí César solo dice: regístrense para que estén debidamente reconocidas como entidades que captan fondos del público. Y hay hermanos, repito, que basados en lo que está pasando en su país, aplican eso a todo el mundo y creen que es un pecado registrarse cuando César lo demanda. Si el Señor dijo en asuntos de impuestos: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿por qué no le vamos a dar a César ese, digamos, ese derecho o esa obediencia de registrar un ministerio? Vivimos en tiempos cuando existe lavado de dinero y algunas veces se utilizan ciertas organizaciones para, por ahí, lavar dinero. Entonces, César demanda que todo esté en orden. César demanda que todas las transacciones estén debidamente legalizadas, que no sean fraudulentas. Y César ni siquiera está agarrándote los libros para ver cuánto te entró y cuánto sacaste cuando es iglesia. Pero César demanda que esa sea una institución debidamente reconocida en el Estado. Yo pregunto, ¿en qué afecta la obra eso? Entonces hay que ver a Jesús aquí. Jesús dice, si ya que están bajo el protectorado de Roma y hasta usan sus mismos billetes, pues páguenle el impuesto que César exige y a Dios denle lo que es de Dios. Entonces no caigamos a veces, hermanos, en extremismos ni en fanatismos cuando hacemos ciertas valoraciones que no están fundamentadas bíblicamente. Ya nosotros vimos ayer que solamente en aquello que vaya contra la santa ley de Dios y solamente en aquello que contraviene las órdenes de Dios es que nosotros no debemos obedecer. Bueno, presenté esto porque siento que cabilla. Bueno, vamos ahora, ¿qué les parece? A la actitud que debemos manifestar siempre hacia los gobernantes, según el ejemplo de los hombres fieles de Dios. Tenemos 3 textos ahí, pastor. Le voy a pedir de favor que vaya buscando Pedro mientras yo leo Daniel y Tito, que yo lo tengo ya aquí debidamente marcado. Primero voy a leer Daniel 6, vamos a estar leyendo el 17 al 22.
Daniel, del 16 al 22, dice de la siguiente manera: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, lo cual selló el rey con un anillo y con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó sin instrumento de música. Fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Voy a leer ahora Tito, y vamos a leer el 3, el 1 y el 2 de Tito. Capítulo 3, vamos a leer el verso 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué precioso texto ese de Tito. Pastor, ahora tenemos 1 de Pedro 2:17. Aquí la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Wow. Bueno, queridos, nosotros tenemos un cuadro. Miren algo interesante, que es donde quiero resaltar mi comentario. En el capítulo 22 de Daniel, ya ustedes conocen la historia, no voy a volver a relatarla, pero en el versículo 22, Daniel, cuando el rey viene y le dice que si te pudo librar, Daniel dice esta palabra, que es la palabra con la que yo me quiero quedar: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque, ahí están las palabras que quiero quedarme: porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esas últimas frases son las que yo quiero resaltar en mi comentario. Siempre que las autoridades abusen de ti, que sean en el ámbito de que tú eres inocente y que no tengan nada malo que decir de ti. Escucha eso, porque es muy, muy importante. Daniel sabía que iba a morir, porque Daniel no sabía hasta que cayó en el foso que Dios lo iba a librar. Daniel sabía que iba a morir y sabía que era inocente. No era que él había violado la ley, no era que él había pecado, no era que él había hecho nada. Y Daniel se mantuvo con esa certeza de que, ok, ustedes me van a abusar de mí, pero yo soy inocente. Ese criterio me gusta a mí, y yo siempre les resalto esto a mi hijo: procura que cuando hablen de ti sea porque tengan que hablar algo, pero no que tú le des razón de que digan esto y esto de ti. Bueno, entonces, cuando digo eso, entonces viene el libro de Tito, que dice que no difames, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, ya ahí está la solución del problema. Pastor, usted si quiere comentar algo, yo sí, ahí voy a terminar mi comentario. Solamente, hermanos, que el trasfondo, ¿verdad? ¿De qué estaba Daniel, hermanos y hermanas, prácticamente siendo culpable, según las autoridades, de haber continuado orando al Dios de los cielos?
porque la ley decía que no se podía pedirle a ningún otro Dios más que solamente al rey. El problema era bien delicado, porque tenía que ver con la relación que tenemos con Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Él siguió orando como de costumbre. Por 30 días nadie debe orarle a ningún Dios, decía la ley. Todos tienen que venir a decirle al Dios Darío, a pedirle al Dios Darío. Darío cayó en la trampa porque amaba mucho a Daniel, pero aquellos otros envidiosos que le llegaron a meter el veneno, lo engañaron bien fácilmente. Ay, qué bonito, de verdad, que solo a mí me pida la gente, que nadie le pida, que no le pida a nadie. O sea, el gobierno va a estar unido por una sola religión por 30 días, donde yo voy a ser el Dios. Qué bonito esto, firmemos el decreto. No sabía que el hombre a quien él había puesto como presidente de los presidentes, Daniel, por ser un hombre tan honesto, iba a caer en la trampa y prácticamente pues lo iban a agarrar siempre orando. Bueno, hermanos y hermanas, en casos como ese, Daniel dijo: yo seguiré orando, yo seguiré abriendo las ventanas de mi casa y seguiré clamando a mi Dios en los tiempos en que yo lo he hecho siempre. Y allá andaban como espías, a ver si lo agarraban, y lo agarraron y lo fueron a denunciar. Este sigue orando, este sigue pidiendo a su Dios. Y la ley dice, y es ley de Media y de Persia, que no se puede abrogar. Ya está escrito, está firmado, y dice que tiene que ser echado al foso de los leones. Así que va para allá. Y ya, hermanos, nosotros vemos aquí a Daniel. Dios tomando el control de la situación y Dios haciendo que ni un león se lo coma. Oh, mis hermanos, qué milagro tremendo el que sucedió allí. Pero miren en esos casos cómo la actitud de Daniel es de ser fiel a su Dios. ¿Honraba al rey Daniel en lo que tenía que ver con impuestos? Claro que lo honraba. ¿Amaba Daniel al rey? Claro que lo amaba. Pero cuando se trató del Rey de Reyes y Señor de Señores, Daniel se quedó con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esto es un punto, hermanos, bien importante. Quiero retomar lo que estaba diciendo del ministerio, porque a mí me escriben muchos hermanos de diferentes países y me dicen: pastor, aquí lo seguimos bastante en este país, pero aquí le andan haciendo a usted una mala propaganda. Y es que dicen que usted está registrado en el Estado. Hermanos y hermanas, todas las iglesias en Estados Unidos, todos los ministerios están registrados a nivel estatal. Porque César pide que todos estemos registrados. No, que eso es estar sometido a Roma. A ver cuándo a mí Roma me ha dicho que no predique como predico. A ver cuándo el gobernador del estado de Texas me ha prohibido a mí que predique como predico. Cuando a mí, bueno, llegaron más allá y me dijeron: dicen que usted, de todas las donaciones que le dan, usted le manda una parte a Roma, al Vaticano. Porque el gobernador de ahí del estado de Texas, el gobierno se lo exige. Miren, hermanos, esos predicadores mentirosos, así los voy a declarar ahorita, mentirosos, no les crean. Aquí, hermanos y hermanas, ni alcanzan los recursos que entran desde el punto de vista humano para pagar los ministerios. ¿Cómo que yo le voy a dar al gobernador? No, y la mayor prueba, pastor, es esta de la pandemia. Usted tenía la iglesia abierta. Exacto. Cuando la mayoría de las iglesias, se lo está diciendo uno que tiene conocimiento de causa. Usted tenía la iglesia abierta cuando la mayoría de las iglesias estaban cerradas. Entonces, parece que el César no le está haciendo mucha fuerza a usted. No, y otra cosa, hermanos, el día que César me diga a mí: no predique de Apocalipsis 13 de la manera como lo hace. Deje de estar usted identificando al papado allá en Apocalipsis 13 como lo está haciendo. El día que César me diga eso, ese día cerramos el ministerio desde el punto de vista legal. Ese día lo declaramos que no existe más y nos quedamos al margen. Nos quedamos al margen de la ley. Nos quedamos, si lo quieren ver, en la clandestinidad. Y seguiremos haciendo la obra siempre leales a nuestro Dios. Amén. Pero hasta ahora, César nunca ni nos ha pedido un centavo, ni nos ha prohibido que prediquemos como predicamos. César, más bien, como dice el hermano Ángelo, lo hemos desafiado.
Lo hemos desafiado cuando hemos visto que ya se ha querido pasar, como dicen, de la raya. ¿En qué sentido? En el sentido que el templo no se cerró. Después de un tiempito que nos sometimos. Miren que bien interesante. Por cuestiones de salud, César dijo, no podrán las personas reunirse en los templos más que solamente un número de 10. Bueno, yo le predicaba a 10 personas. Yo le decía a los hermanos, ustedes quédense en sus casas y lleguen 10. Lleguen 10 un sábado, lleguen 10 otro sábado y allí. Y sigan ustedes el servicio por la televisión, porque gracias a Dios la televisión es así que vino a ser prácticamente la bendición más grande para llegar a tantos hogares en esta pandemia. Y el templo nunca se cerró, siempre con 10. Pero cuando el gobernador del estado dijo, se abre, porque el otro presidente que había dijo, no, esto no es posible, es una injusticia la que estamos cometiendo aquí, dijo, con otras cosas abiertas y las iglesias cerradas, si también las iglesias dan servicios esenciales. Y entonces, cuando el gobernador dijo, se abren las iglesias, aquí en el condado de Dallas, donde estamos, el juez dijo, aquí, dijo, se va a seguir imponiendo la ley de que no se abren. Y muchas iglesias se acoplaron. Y muchas iglesias también se sometieron. Pero nosotros dijimos, no, ya se abrió y vamos a abrir. Y desde entonces, hermanos, creo que la iglesia estuvo cerrada para 10, lo más 3 o 4 sábados. De ahí se abrió. Y desde entonces hemos estado, hermanos, predicando a casa llena, a casa llena. César no se ha metido con nosotros. Y yo siempre he dicho, yo voy a evaluar cuando César va contra Dios. Miren, hermanos, yo no soy rebelde a César. Yo respeto a César. Pero yo sí creo que cuando César se equivoca con la palabra de Dios, debemos decirle que se ha equivocado. Miren ustedes Isaías, miren los profetas. Esos se paraban ante los reyes. Y ellos les decían, Israel está así como está porque vosotros. Y les decía claramente a los gobernantes dónde estaban llevando al pueblo. Aquí, este servidor, cuando apareció el presidente, no voy a decir el nombre, 2 presidentes atrás, cuando apareció en la Casa Blanca, con los colores de la bandera, ya ustedes saben, de aquellos que andan con el otro matrimonio. Hermanos y hermanas, yo vine y preparé un sermón y yo declaré eso como una rebelión contra Dios, promovida por un gobernante de esta nación. Y puse a todos los gobernantes de todas las naciones del mundo que aprobaron ese matrimonio entre el mismo sexo. Yo con la palabra de Dios lo denuncié como una clara rebelión contra Dios. Y ahí está el sermón en YouTube. Y yo ahí estoy faltándole respeto a ellos. No, simplemente con la palabra de Dios le estoy diciendo, los gobernantes aquí se han equivocado porque van contra el gobernante del cielo en cuanto al matrimonio. Cuando este asunto del medicamento, que obligado, que la gente lo tiene que hacer obligatoriamente, presenté un sermón sobre la libertad de conciencia, que se le debe respetar a las personas, que no se le debe pisotear. ¿Y eso es falta de respeto a César? No, simplemente que la palabra de Dios tiene una respuesta a ese tipo de leyes o decisiones. Y uno, en el nombre de Dios, debe levantar la voz. Y más con estos medios de comunicación que se tienen. Y si por eso van a venir represalias, que vengan. Pero no podemos, mis hermanos, quedarnos callados ante las grandes apostasías que promueven los gobernantes. Lo que pasa, pastor, es que yo siempre he dicho que entre las Grey hay hermanos que entienden que la verdad hay que decirle y ser grosero. Esa es la palabra que más... No, como usted no le está diciendo con una grosería y con ser grosero y como dicen, tumbando mesa, porque esos son los textos que le gustan de Jesús, que tumba mesa y hace un desastre. No, pues ya se está vendiendo, está cambiando de colores. Hermano, la verdad, la Biblia no necesita que usted la ayude, quédese claro con eso. Usted nada más presente la Biblia y déjela, que el Señor va a pelear el Señor pelea su pleito, Él. Nosotros solamente tenemos que levantar
la palabra de Dios. Levante la Biblia y deje, bueno, lo dice Pablo, un texto que me encanta. Cuando Cristo sea levantado, a todos atraeré hacia mí. Hermanos, nosotros no estamos en este ministerio. Esto no es un ministerio político, que esa es otra cosa, que hay hermanos que están en un ministerio vendiendo más política que religión. Esto no es un ministerio político en contra del gobierno, esto es un ministerio espiritual. Y los espíritus se trabaja con el espíritu. Nosotros queremos estar revestidos, como el texto de la semana, del Señor Jesucristo y no ser carnales. Entonces, una persona que lleva el testimonio de Cristo, sencillamente hace lo que Cristo hizo. Y ahora entonces tendríamos que ponerte a que tú hagas el juicio. Busca en este ministerio qué estamos haciendo fuera de lo que Cristo no haría. Y entonces ahí tú, como dicen, examínate. ¿Qué estamos haciendo? Si César requiere que se registre el ministerio, se registra. Ahora, como dice el pastor, yo creo que hay pocos púlpitos que se predica lo que se predica en la iglesia Venimiento, vamos a decirlo en un término como quizá usted lo quiera oír, en contra del César. Pero esa es la obra, hermanos. Nosotros estamos exaltando la palabra de Dios. Y aquí en esta lección, usted se va a dar cuenta que es lo que la misma Elena G. de White lo dice. Con qué la autoridad no se puede desafiar a la autoridad, lo dice aquí. Hay cita en esta lección de hoy, usted va a escuchar cita en ese lineamiento. Así que, hermanos, no se deje llenar los oídos por personas que no tienen quizá la vestimenta de Cristo y entienden que usted predicar la verdad es subirse a un púlpito a ofender gente. Que fulano esto, que fulano. Entonces yo digo, pero venga, ¿qué predica es esto? Y eso hay una membresía que le gustan esos tipos de predicadores, que mientras más groseros y más desafiantes sean, ese tipo está diciendo la verdad. Bueno, Jesús vivió en una esclavitud. Y usted nunca escuchó, bueno, todavía tiene Pilato y Herodes a Jesús de frente. Y mire cómo Jesús trabaja con... Aunque, hermano Ángelo, si usted se recuerda cuando le dijeron, Herodes te quiere ver, díganle a esa zorra, dijo. Así es. Hubieron veces que Jesús, sí, hermano... pero recuerden que, miren, usando ese mismo texto, en el contexto que Jesús le manda, es porque Herodes no era menos cierto que era eso. No era menos cierto, igual que Pilato, igual que la opresión romana. Pero, hermanos, usted nunca va a encontrar a Jesús en uno de sus sermones en esos términos. No, claro. Entonces, eso es emocionante. Nosotros tenemos, digo yo siempre cuando comento ahí en casa, nosotros nos gusta la sangre en el cuchillo y que los púlpitos es con el cuchillo en la mano. Hermanos, el evangelio es más que eso, es más que eso. Bien, la lección está saliendo larga este día, pero es que estamos tratando temas, cosas que están pasando y que vienen a colación. Vamos a escuchar unas declaraciones que les voy a pedir que las sepamos analizar en el contexto en que fueron escritas. Tanto las cosas de la Biblia como las cosas que Elena White escribió fueron dichas en un contexto histórico distinto al que vivimos hoy. Y el trasfondo de los problemas que podrían estar ocurriendo es tal vez distinto al que podemos estar teniendo hoy. Otra cosa, debemos, cuando un autor escribe algo, analizarle lo que escribe en el contexto global de lo que ha escrito. Y aquí voy a decirlo de antemano por las citas que voy a leer, porque algunos agarran la cita y dicen, aquí está, están mal ustedes. Cuidado. Aquí hay unas citas que fueron escritas entre 1855 y 1909. Los testimonios. Todos los testimonios para la iglesia de Elena White se escribieron entre 1855 y 1909. El conflicto de los siglos se escribió en 1888, la primera edición. Se hace una revisión y en 1911, todavía ella viva, autoriza la nueva revisión. Vamos a analizar estas declaraciones en el contexto de los años.
porque lo que vamos a leer fue entre 1855 y 1909. El conflicto de los siglos entre 1888 y 1911. Si hay un libro incendiario que hace ver mal a esta nación y la presenta en términos bastante duros y al papado, ese libro es El conflicto de los siglos. Demasiado. Entonces se contradice Elena White con lo que vamos a leer ahorita y lo que escribe el conflicto. Veamos los años, los contextos históricos son claves para poder hacer el análisis. Así que vamos a ver qué dice ella. Dice aquí ella comenzando: hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ella como un deber sagrado dentro de sus legítimas esferas. Pero cuando sus demandas estén en pugna con la de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Aún así, dice Jehová, no ha de ser puesto a un lado por un así, dice la iglesia, o un así, dice el Estado. La corona de Dios ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentos terrenales. La segunda cita dice: no se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente. No sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y el orden, y dejemos constancia de ellos. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos necesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos ha encomendado. Eso está en Hechos de los Apóstoles, en la página 56. Dice el siguiente párrafo: no es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularán la controversia, ni despertar antagonía en los que no son de nuestra fe. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 394. Y el último párrafo dice: con toda modestia, con un espíritu de gracia y el amor de Dios, debemos indicar a los hombres que el Señor Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que el séptimo día es reposo de Jehová. Y eso está también en Testimonio para la Iglesia, en la página 395. Pastor, quiero quedarme nada más con este segundo comentario. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobiernos. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Y ahí, como le dije ahorita, ahí vemos algunos hermanos que nos gusta subir al púlpito con el cuchillo en la boca, a atacar y a destrozar personas. Ese no es el deber de nosotros, hermanos. El mensaje del Evangelio tiene demasiado que dar para usted subirse a un púlpito a hablar de que esto y de que aquello y de... No, eso no es recomendado. Ese sería mi último comentario en esta lección. El comentario que hice en relación al conflicto de los siglos lo hice justamente por esta declaración de Testimonios tomo 6. Porque esta declaración debemos entenderla, repito, en el contexto histórico. Año 1855 a 1909 se dan los testimonios. 1888 y 1911 el conflicto de los siglos. Parece que Elena White cambió de lo que está diciendo aquí desde el punto de vista histórico. Porque conflicto de los siglos, hombre, ahí en este libro, si hablamos de no estar, digamos, atacar a los individuos y a las instituciones, en ese libro, hermanos y hermanas, ahí claramente se dice lo que esta nación americana está tramando hacer con sus instituciones,
con el protestantismo. Bueno, es más, al papado lo llama hasta camaleón. Es unos términos ahí en ese libro, El conflicto de los siglos. Entonces, el profeta, nosotros debemos de entender los mensajes de los profetas. Ellos hablan una vez de un modo y de repente hablan de otro modo. Y pareciera como que se contradicen. No, es que están dando el consejo de acuerdo a la situación que se está dando en ese momento. Nosotros no sabemos cuál es el problema de fondo para que ella diga esto. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar los individuos o las instituciones. ¿Qué tipo de ataques o de censuras estaban haciendo los hermanos de la iglesia en esos tiempos, cuando ella da el consejo? Aquí en este país hay cristianos que protestan por los impuestos. Hay cristianos que han protestado por cuestiones de la esclavitud, por cuestiones de la guerra, inclusive que se vio aquí internamente. Y no sabemos si es que los hermanos en los editoriales, recuerden que la iglesia tenía la Present Truth, tenía la Size on the Times, la Review and Herald, no sabemos si habían artículos donde continuamente estaban a veces censurando algunas decisiones del gobierno y tal vez decisiones que no están respaldadas con la palabra de Dios. Elena White viene y trae el consejo y dice, no es prudente hacerlo. Continuamente lo que están haciendo los gobiernos de estarlo censurando, ni de atacar individuos o instituciones. Pero en el conflicto de los siglos, a ver, ¿cómo me explica el conflicto de los siglos? Yo veo censura ahí. Y yo veo continuamente haciendo ver lo que esta nación americana está haciendo de mal y va a hacer todavía en relación a la ley de Dios. Entonces, ¿cuál será el contexto para que ella viniera con el consejo? Y estoy agarrando esta parte porque de aquí puede ser que algunos digan, mejor no digan nada. Pongan el brazo y díganle a los hermanos, vayan por favor. Es más, pon aquí en la iglesia el lugar donde todos los hermanos hagan fila para que les pongan el medicamento. Porque si tú dices algo contrario, entonces ya estás contra el gobierno. Entonces, por eso es, por entender estas declaraciones así tan sin el contexto histórico, es que las iglesias hoy hay centros en los templos de vacunación, allí en las iglesias. Y por esto mismo hasta los pastores dicen, los que no se han puesto el medicamento no pueden venir al culto. Es más, algunos han llegado y dicen, vamos a hacer 2 cultos. Uno para los que se han puesto el medicamento y otro para los que no se lo han puesto. ¿A dónde hemos llegado? Dividiéndonos. Al final los gobiernos hasta nos dividen. Entonces, ¿cómo actuar? Si tú dices que se respete la libertad de conciencia, que se respete que las personas determinen de acuerdo a su conciencia si tal o cual cosa se dejan poner, venir y decir ¿eso es ir contra el gobierno? No, eso es ir a favor de un derecho, de un principio inalienable con el cual Dios ha creado a los seres humanos, el derecho a ser libres, de pensar y de decidir y de actuar. Entonces, es bien complicado el tema y se puede ir, como dije, fácilmente a otro lado uno, cruzar la línea, y yo creo que aquí lo que uno necesita, hermanos, es tener el escrito está. Por eso me gustó la cita de arriba. La cita de arriba de la hermana White que dice, un así dice Jehová, no ha de ser puesto a un lado, por un así dice la iglesia, o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Es así. Y yo en esta parte es donde me agarro. Cuando el así dice el Estado o así dice la iglesia va contra el así dice Jehová, yo me voy al así dice Jehová. Porque ese es el que manda finalmente. Nada más me gustaría decir, porque dije que no iba a hacer otro comentario, pero nada más me gustaría decir también en el otro contexto del comentario que hice, es que hay púlpitos que parecieran púlpitos que es nada más, usted
leen un texto, esto, y atacar. Sí, no, así. Y atacar. Y hay ministerios que nada más es eso, que usted ve que cogen un personaje, no quiero decir nombre, pero por ejemplo este que brega con la computadora, y el sermón es del portón, del gate, por decirle así. Y tú dices, pero ven acá, tú duras un culto entero en eso, si no el sermón en contra de Biden, o el sermón en contra. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta cita nosotros debemos de tener cuidado. A mí me gusta mucho el equilibrio que usted usa en su prédica. Casi siempre usted trae lo que está pasando, pero luego de que presenta lo que está pasando, viene Biblia y espíritu de profecía. Entonces, partiendo de ahí, eso para mí, eso es lo correcto. Bueno, mis hermanos, hay que mantener el respeto adecuado, exactamente como lo ordena el Señor, para no dar lugar a que se vitupere la fe. Hay que respetar todo lo que se demande, pero también hay que hacer como Daniel, que cuando se trata de nuestra relación con el Señor o de nuestras convicciones espirituales basadas en la Escritura, con un así dice Jehová, nos quedamos con el así dice Jehová. Amén. Daniel siguió orando como acostumbraba, terminó en el foso de los leones, pero allá el Señor lo protegió, lo guardó. Pudieron los leones habérselo comido. Claro. Pero de todas maneras Daniel tenía asegurada la vida eterna. Podemos poner el mismo ejemplo de los otros 3 amigos de él. Exacto. Es que le dijeron al frente a Faraón, bueno, vamos al fuego, aunque no muramos. Y mire esos 3 amigos, cómo lo desafiaron al Así rey. es, de frente. De tu mano. De frente. Oh rey, nos librará. Y si no nos libra, como quiera. Estamos no. bien. Estamos Wow, bien. Es que Estamos hay momentos bien, donde, sí. verdad, el Sí. así dice Jehová se sobrepone al así es el Estado. Pero eso se logra En el Espíritu. vestidos De del Cristo. Señor Jesucristo. Así es. Esa es la gloriosa. Cuando es. tú te estás frente al gobierno, tú estás vestido de Cristo. Cuando tú hables, tú vas a hablar la palabra Amén. de Cristo. Así Y es. Por eso es lo extraordinario. Por de eso creo que el versículo de memoria está bien puesto Así es. al principio. Vístanse de Cristo. Y cuando se vistan de Cristo, el mismo Cristo les va a indicar cómo actuar. ¿Cómo actuar? Hay que orar para eso. Así es. Vamos a orar. Amén. Amado Padre que esté en el cielo, usted ve los tiempos que vivimos y cómo realmente esta lección viene a ser de actualidad. Amén. Porque nos toca, Padre, bregar con estas decisiones de personas que representan al Estado y cómo a veces, Señor, algunas decisiones pues van contra nuestra experiencia espiritual, con nuestra experiencia religiosa, con aquellos principios que tú has puesto en nosotros, como es el de adorarte libremente. Amén. Junto con otros hermanos. Y has mirado, Señor, cómo nos ha tocado ir llevando esto. Y por ahí de repente, Señor, puede ser de que nos volvamos como ante los ojos de la gente como rebeldes, como antigobierno, pero tú sabes, Señor. Y aquí te lo digo nuevamente. Nosotros estamos con toda la disposición de respetar las autoridades gubernamentales en todo lo que ellos demanden, siempre y cuando no vaya contra los principios. Y te pedimos, por lo tanto, que nos ayudes para saber cuándo algo va contra los principios y cuándo no. Danos, Señor, a cada uno individualmente la convicción de actuar de acuerdo con el así dice Jehová. En tus manos de amor nos ponemos y te pedimos que en el respeto adecuado que merezcan nuestros gobernantes, también vaya el respeto debido a tu santa palabra, a tus órdenes. Señor, rogamos que nos ayudes en este tiempo difícil, en el nombre de Jesús. Amén.